entender de que no se trata solamente de doblar rodillas y orar y solamente presentar ayuno, sino también de aprender a escuchar la voz de Dios. Hay un momento donde usted le habla a Dios. Estamos pidiendo constantemente, le estamos diciendo al Señor nuestras necesidades, pero no le estamos preguntando al Señor: Señor, tengo esta inquietud, ¿qué es lo que tú me quieres decir con esto? ¿Por qué estoy pasando este proceso? ¿Y qué enseñanza tengo de esto que me está aconteciendo? Cuando queremos tomar malas decisiones, el Espíritu Santo nos va a hablar. Cuando estamos en un proceso y nos angustiamos, el Espíritu Santo nos va a hablar. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, el Espíritu Santo nos va a hablar. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por este tiempo que nos permite estar en tu casa, Padre. Hemos alabado, glorificado tu nombre, Padre Santo, en esta noche. Hemos sentido tu presencia, Señor, en medio nuestro. Queremos que continúes, Padre Santo, con nosotros y hables, Padre Santo, a través de mi persona. Señor, queremos aprender a discernir tu voz, Padre. Ese es el tema de esta noche. Padre Santo, permite que desarrolle esta palabra, Señor, de la manera que tú quieras que la desarrolle, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. No vamos a leer todavía la lectura. Vamos a sentarnos y luego estaremos llegando al pasaje bíblico de hoy. En estos días estábamos dialogando acerca de un tema que es bien importante y es el saber discernir la voz del Espíritu Santo o la voz de Dios. Estábamos hablando que si era posible de que un cristiano consagrado, una persona que está en ayuno y oración constantemente, tenga sus oídos tapados constantemente a la voz del Espíritu Santo. ¿Será posible que alguien que ayuna, que ora, que busca de Dios, que lee la palabra, que vive consagrado, no pueda oír a Dios atentamente? Sí es posible. Bíblicamente lo podemos comprobar a través de la palabra en el libro de Job. Sabemos que Job de oídas había oído al Señor, pero su corazón estaba lejos de él. Vamos a ir al libro de Job, al capítulo 42. Aleluya. Job capítulo 42. Y es que Job, después de pasar por un proceso solamente y sumamente doloroso, se dio cuenta de que su relación con Dios no era tan cercana como él creía. ¿Será que los procesos dolorosos, los procesos difíciles nos acercan a Dios y nos hacen entender verdaderamente quién es Dios? Muchas veces nosotros estamos viviendo una vida de religiosidad, que era el caso de Job. Job, dice la palabra de Dios, lo describe de esta manera, que era un hombre perfecto en todos sus caminos. Ofrecía ofrendas a Dios por él y por su familia. Sin embargo, había algo en Job, y es que él reconoce de que él no había conocido a Dios de la manera correcta. ¿Será que hay personas religiosas que quizás ofrecen sacrificios a Dios en ayuno y oración, ofrecen ofrendas a Dios, pero aún así su corazón está alejado completamente de Él? Es tan importante aprender a discernir la voz de Dios, saber que cuando buscamos a Dios Él nos habla. No todo el tiempo vamos a ir al pastor, a los líderes a buscar consejo, porque eso nos pasaría como un ciego que siempre está buscando la ayuda para que alguien le ayude a caminar y a avanzar. No sé cuántos están entendiendo. Si usted constantemente necesita el consejo del pastor y el consejo del líder para poder, aleluya, caminar y avanzar en esta vida cristiana, entonces usted está ciego espiritualmente. Todos necesitamos en algún momento el consejo del pastor, el consejo del líder, el consejo de la esposa del pastor, pero no todo el tiempo usted le va a decir al pastor todo lo que le acontece o todo lo que usted va a tomar decisiones. Va a llegar un momento que usted tiene que tomar las decisiones por sí mismo y no tiene que quizás guiarse por el pastor. Porque le voy a ser honesta, ni ustedes nos comunican todo lo que ustedes van a hacer, ni tampoco el pastor tiene la solución y la respuesta a todos sus problemas. Ninguno de nosotros comunica todo al pastor, o sea, de que en algún momento que usted no sepa para dónde va a guiarse, si no se lo comunica al pastor, puede ser que usted esté tomando un camino erróneo.
Y por eso es que muchas veces el Espíritu Santo nos tiene que tomar de la mano, jalarnos la chaqueta y hacernos entender de que no se trata solamente de doblar rodillas y orar y solamente presentar ayuno, sino también de aprender a escuchar la voz de Dios. Hay un momento donde usted le habla a Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 42, dice el verso 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Yo hablaba lo que no entendía. Job, me imagino que escuchaba, sabía quizás por algo otras fuentes cómo era que tenía que servir al Señor, viniendo a la iglesia, atendiendo los ayunos, estando, tú sabes, presente en las actividades, pero Job todavía no había entendido realmente quién era Dios. No le conocía de cerca, hablaba cosas que no entendía. Por tanto, dice cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Me gusta el verso 4. Oye, te ruego y hablaré. Te hablaré. Si yo le pregunto a usted ahora mismo, ¿usted habla con Dios? Usted me respondería amén. Y le voy a preguntar, ¿usted habla con Dios? ¿Cuántos hablan con Dios? ¿Cuántos le ruegan a Dios? Oye, dice, te ruego y hablaré. No se trata solamente de rogar y de pedir, porque rogar es pedir constantemente y suplicar a alguien o a una persona, sino también dice que rogaba y le preguntaba al Señor, pero algo estaba pasando y esta es la clave cuando nosotros no oímos la voz del Espíritu Santo, y es que no le preguntamos a Dios. Estamos rogando, o sea, estamos pidiendo constantemente, le estamos diciendo al Señor nuestras necesidades, pero no le estamos preguntando al Señor, Señor, tengo esta inquietud, ¿qué es lo que tú me quieres decir con esto? ¿Por qué estoy pasando este proceso? ¿Y qué enseñanza tengo de esto que me está aconteciendo? Por eso le dice ahora que te conozco, Señor, ahora que he entendido quién eres tú, ahora que yo sé que no solamente es rogar y solamente es pedir y solamente hablar, ahora tengo que preguntarte. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer para poder entender a Dios? Debo de preguntarle. Para poder escuchar la voz de Dios, debo de preguntarle constantemente qué debo hacer en situaciones, aleluya, que me conviene saber desde el cielo realmente qué es lo que debo hacer. Y dice, yo te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Es que queremos pedir, queremos rogar, queremos implorar, pero no queremos que Dios nos enseñe a través de los procesos. No queremos queremos que la respuesta sea la que nosotros estamos buscando, queremos que la respuesta sea la que nosotros estamos anhelando, pero al final no nos damos cuenta de que una enseñanza Dios nos quiere dar con algún proceso que estemos atravesando. Dice el verso 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Un hombre perfecto en todos sus caminos. Un hombre que ofrecía ofrendas al Señor constantemente. Un hombre que era intachable. ¿Cómo puede decir esto? De oídas te había oído. Usted dice, una persona que puede decir eso puede ser una persona inconversa, un incrédulo, alguien que no conoce a Dios. Sin embargo, estás hablando de un hombre que era perfecto en todos sus caminos. Pero pasó algo, y es que Dios no quiere que tú seas un religioso. Dios no quiere que tú solamente hayas escuchado de Él. No es que solamente te hayas hecho la oración de salvación, sino que tengas una relación íntima con Él. ¿Y qué pasó? Era perfecto en todos sus caminos. Vivía agradando al Señor, pero no tenía intimidad con Dios. Entonces, ¿qué pasó? El Señor tuvo que quitárselo todo para poder, aleluya, acercarlo a Él y tener esa relación que tanto el Señor necesitaba o anhelaba tener con Él. No queremos que nos pase eso, ¿verdad? Era tan importante para Dios que Job se acercara de manera íntima que tuvo que quitárselo todo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mira lo que dice el verso 6. Después de que altercó tanto con el Señor, después de que peleó tanto y después de que preguntó tanto, porque preguntó bastante, dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo
y ceniza. ¡Qué arrepentimiento! Yo no sé si a usted le ha pasado, pero si usted sabe discernir la voz del Espíritu Santo, cuando no la oye, su espíritu se inquieta. Cuando no escuchas la voz del Espíritu Santo, te inquietas. Y yo tengo 3 personajes. Tengo a Job, que no escuchaba, era un religioso, hasta que llegó el momento que se lo quitó todo y tuvo que aprender de la manera más fuerte cómo era Dios y entenderlo, cómo Él funcionaba. Y también tenemos otro personaje en el libro de 1 de Samuel, capítulo 3, verso 1. ¿Se recuerdan la historia de Samuel? Dice la palabra de Dios que la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia en ese tiempo. Dice que en el tiempo de Samuel la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. ¿Será que no estaban escrito la palabra de Dios? ¿Será que Dios no hablaba? ¿Qué estaba pasando? Los hijos de Elí estaban haciendo y deshaciendo, y el sacerdote no estaba haciendo nada a su padre. ¿Qué estaba pasando? La luz, que era, dice la palabra de Dios, que en el templo estaba el arca. Y ahí donde estaba el arca dormía Samuel. Y dice la palabra de Dios también que Elí estaba quedando ciego, literalmente. Y que antes de que esa durmiera, que se apagara la lámpara, él estaba ya quedando ciego. Pero yo me inclino a pensar que no solamente estaba quedando ciego literalmente o físicamente, sino también estaba quedando ciego espiritualmente. Y dice la palabra de Dios que estaba encendida la lámpara dentro del templo mientras Samuel dormía. Pero antes de que se apagara la lámpara, dice el Señor que llamó a Samuel. Es que hacía falta en ese momento un hombre que supiera escuchar la voz de Dios. Hacía falta una persona que tuviera la lámpara encendida, y antes de que se apagara la lámpara, porque Elí estaba quedando ciego espiritualmente, se tenía que levantar un Samuel que supiera escuchar la voz del Espíritu Santo y hablar a la palabra tal cual el Espíritu Santo o el Señor se la daba. Entonces, ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios en el verso 4, si no me equivoco, que él llamó a Samuel. Pero aquí estaba pasando algo, y es que Samuel no había experimentado, dice la palabra de Dios, o no había sido todavía llamado quizás constantemente como Dios lo llamó 3 veces. Y en las primeras 3 veces que él fue, pensó que era Elí quien lo llamaba. Y dice la palabra de Dios que oía la voz del Señor, que llamaba su nombre, pero no sabía identificar de quién era la voz. A veces Dios nos está llamando, pero como todavía no tenemos el oído afinado de quién es el que nos está hablando, nos confundimos. Pero Elí todavía no se le había apagado completamente su visión y su oído. Y llegó el momento de que entendió de que Jehová estaba llamando a Samuel. Le dijo, bueno, si la 3ª vez te llama, dile, heme aquí que tu siervo oye. Elí ya estaba quedando ciego completamente espiritualmente, y ya Dios estaba levantando a alguien para que Dios hablara al pueblo. Ya Dios estaba levantando a Samuel para que hablara al pueblo. Vamos a leer el verso 4. El verso 3 dice: y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, escuche bien, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, en sentido literal y en sentido espiritual lo estamos hablando, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Esta es la 2ª vez. Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Y esta es la palabra, el verso 7, la clave. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Cuando el Espíritu te habla a tu corazón, cuando habla a tu mente, cuando habla a tu vida, es porque se te ha sido revelada esa palabra.
En el momento que él empieza a oír la voz de Dios, no sabe identificarla hasta que encontró ayuda en el sacerdote. La primera vez que Dios te hable puede ser que no sepas identificarla y puede ser que busques ayuda en un líder o en un pastor, pero va a llegar un momento de que tu oído se va a afinar, que no va a haber confusión y tú vas a saber realmente si es Dios o no es Dios el que está hablando. Era el sacerdote. Si ya hubiera estado experimentado, Samuel hubiese dicho, espérate, aquí no me está llamando el sacerdote, aquí me está llamando Jehová. ¿Y qué debo hacer? ¿Cuál es la clave cuando Dios me habla? ¿Qué fue lo que le dijo el sacerdote que hiciera? Cuando venga esa voz otra vez, ¿qué vas a decir? Que tu siervo oye. Yo no sé si a usted le ha pasado que en algún momento usted habla con una persona y nos ha pasado cuando damos a veces consejos, pastorales o no pastorales. Usted en algún momento ha tenido que dar un consejo a un hijo, consejo a alguien que se lo haya pedido. Y usted empieza a dar el consejo y de repente esa persona como que habla y habla y habla y habla y no escucha lo que tú le estás diciendo. Habla por arriba de lo que tú estás hablando. ¿Cuánto me están entendiendo? Tú estás tratando de darle el consejo, estás tratando de darle la palabra y esa persona como que no te está escuchando pero no te está atendiendo. Muchas veces así estamos con el Señor. Estamos diciendo lo que queremos respuesta a algo, que nos conteste una petición, que nos diga qué está pasando con algo o que nos revele cosas. ¿Y qué pasa? Que no tenemos el oído atento a la voz de Dios. Estamos solamente para pedir y pedir y pedir y que se haga como nosotros queremos y no dejamos que el Espíritu Santo sea el que hable. Porque muchas veces no queremos escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Hay veces que Dios nos va a decir que no. A veces nos va a decir, el plan que tú tenías no es el plan que yo tengo. Lo que tú me estás pidiendo no te lo voy a conceder. Y esa es la voz que nosotros no queremos escuchar. Porque cuando Dios nos habla así, entonces queremos hacer como Samuel. Señor, ¿será que me estoy confundiendo? ¿Será la voz del enemigo la que me está hablando? Y no te estás dando cuenta que es Dios el que te está hablando. Porque no siempre Dios te va a decir que sí o Dios va a conceder tu petición. Va a haber muchas veces que Dios te va a decir que no. Y aunque nos duela, va a ser lo mejor para nosotros. Y aunque no querramos, va a ser el mejor camino que nosotros habremos tomado, porque los caminos del Señor son tan diferentes a los nuestros. Los pensamientos del Señor son tan diferentes a los nuestros. Los planes del Señor son diferentes a los nuestros. No me muestres tu agenda porque sé que Dios tiene una diferente para ti. Si tu agenda está asociada a los planes de Dios, yo digo esa agenda es de Dios. Pero si ya tú hiciste tu agenda y no le preguntaste a Dios, tu agenda no va a ser igual a la de Dios. Va a ser diferente. Así que si has escrito tu vida, has planeado tu vida, has visto tu futuro, lo has tratado de trazar, te voy a decir, Dios tiene algo diferente para ti. Porque muchas veces yo he tratado de, tú sabes, encaminar el futuro y de hacer cosas en el futuro y de repente el Señor me cambia las páginas completamente y escribe otra historia diferente y mejor a la que yo había escrito. Porque muchas veces nosotros somos escasos para planear. Nosotros decimos, yo voy a hacer de esto de esta manera y de repente el Señor te sorprende con algo mucho mejor. Dios es así. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Así que tenemos el primer caso de un hombre que no escuchaba la voz del Señor completamente hasta que tuvo procesos difíciles que le hicieron entender cómo era que Dios trabajaba y trataba. Tenemos el caso de Samuel, que se había criado en el templo, estaba donde estaba el arca, o sea, estaba donde estaba la presencia de Dios, empezó a escuchar la voz del Espíritu Santo o la voz de Dios y empezó a ejercitarse en ella. No se quedó allí. Fue uno de los profetas más usados por el Señor en el Antiguo Testamento, el profeta Samuel, porque supo aprender a identificar cuándo Dios le hablaba y cuándo Dios no le estaba hablando. En ese momento, cuando él recibe la palabra, dice la palabra de Dios que lo que él recibió, el profeta, el sacerdote Elí le pregunta, ¿qué te ha dicho el Señor? En ese momento, cualquiera de nosotros hubiese echado para atrás y hubiese dicho, espérate, le digo una parte de lo que Dios me habló o se lo digo completo. Y ese es el tipo de profecía que está escaseando ahora. Porque la mayoría de los profetas están hablando solo bendición,
pero no te están diciendo, tus hijos están haciendo cosas malas en el templo. Tus hijos están haciendo cosas incorrectas en el templo. Estoy hablando del profeta Elí, lo que le estaba diciendo. Y él le dijo, ¿tú sabes qué? Dime. El profeta empezó, Samuel empezó, sí, el Señor dice que va a pasar esto y esto en tu casa si no corriges a tus hijos. Él no se quedó con la mitad de la profecía. Él no se quedó con la mitad de la palabra. Él dijo la palabra como tenía que decirla. Dios está buscando ese tipo de profetas. Que sepan escuchar la voz de Dios y den el mensaje como es. Que no se queden con nada. Vamos a ir a otro pasaje bíblico. Primera de Reyes, capítulo 19. Capítulo 19, vamos a leer del 9 en adelante al 13. Hablamos de uno que no escuchaba la voz de Dios, otro que aprendió a escuchar la voz de Dios y otro que ya sabía cuando Dios hablaba y cuando no. Tenemos la costumbre de que nos equivocamos cuando Dios está hablando y nos dejamos deslumbrar por los gritos, por la emoción, por la adrenalina del momento, por la canción que toca, por la batería que está a toda intensidad y pensamos que es Dios el que está hablando y no nos damos cuenta de que Dios no está hablando nada o que Dios no está ahí en medio de eso. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, en el capítulo 19, que Jezabel había escuchado de que Elías, el profeta Elías, había matado a sus profetas. Cuando Jezabel escucha esto, enseguida manda a dar órdenes de que aprendan al profeta Elías para matarlo. Enseguida, como cualquier ser humano, Elías coge miedo y empieza a huir. Cuando él empieza a huir, dice la palabra de Dios que se entra en una cueva. Cuando él llega a la cueva, empieza el Señor a tratar con él y empieza a hablar. Desde el primer momento que él sale, ya hay ángeles que le están dando de comer en el camino. Le dieron alimento hasta por 40 días, hasta que llega al lugar de la cueva. Cualquiera diría que una persona que está atemorizada ha perdido la fe en el Señor y que ha perdido la visión completamente y que ha perdido quizás el oído espiritual. Sin embargo, nos damos cuenta que cuando él llega a la cueva, dice la palabra, vamos a ir al verso 9, lo vamos a leer desde el 9. Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él el palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba y un grande poderoso viento que rompía los montes. Sal fuera. ¿Qué hizo Elías? ¿Salió en el momento que el Señor le dijo que saliera? Él le dijo, sal fuera. Y pasaron muchas cosas antes de que Elías saliera. Él tenía tan afinado el oído espiritual que no salió en el momento que él de verdad sabía que Jehová estaba en el lugar o estaba afuera. Sabemos que él está en todas partes, pero él no salió en el momento incorrecto. Él esperó el silbo apacible para poder salir. Dice la palabra de Dios, dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Yo no sé, la Biblia no dice qué hubiese pasado si Elías hubiese salido en ese momento. Dice que el viento era tan fuerte que quebraba las peñas delante de Jehová. ¿Qué hubiese pasado si Elías hubiese salido antes? Y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Dígalo conmigo, pero Jehová no estaba en el viento. Él le dice, sal fuera, pero Jehová no estaba en el viento.
No era momento de salir, no era momento de actuar, no era momento de preguntarle al Señor qué tú me vas a decir. Era momento de esperar. Era momento de esperar que pasara aquel gran viento para poder salir en el momento adecuado. No sé cuántos están entendiendo. Y tras el viento, un terremoto. Dice, hay un gran viento. Y nos confundimos con el viento que sopló cuando el día de Pentecostés. Y decimos, Dios va a derramar de su Espíritu Santo y se va a llenar la gente, tú sabes, del poder de Dios, y van a empezar a hablar en lenguas y van a empezarse el Espíritu Santo a derramar. ¿Y qué pasa? No estaba Dios en aquel gran viento, en este precisamente. Luego dice que viene un gran terremoto, pero tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Yo podría haberme confundido. Si se le revela a Moisés en medio de un fuego, una zarza ardiente, yo empiezo a pensar de que también a mí se me va a revelar de la misma manera. ¿Cuánto están entendiendo? Dios no se mueve de la misma manera con todas las personas. ¿Qué debo hacer para yo saber cuándo es Dios que se está moviendo? Tener mi oído atento a la voz del Señor. No debo confundirme por lo que yo estoy viendo alrededor o por lo que está pasando. Tengo que aprender a discernir cuándo está Dios y cuándo no está Dios. Así que no estaba en el viento, no estaba en el terremoto. Y dice que tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y yo no sé si usted sabe discernir la voz del Espíritu Santo o el mover del Espíritu Santo. Por eso yo digo que Dios no se mueve solamente cuando queremos correr y danzar, hablando en las emociones, sino que también se mueve en el silbo apacible. A eso que nosotros llamamos aburrido, a eso que nosotros llamamos pasivo, a eso que nosotros llamamos Dios no está ahí porque no se está moviendo nadie, ni está pasando nada. Y en ese mismo momento el Espíritu Santo, aleluya, quizás está tocando tu vida, pero como no sabes discernir cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Mire, yo he visto personas moverse, correr, saltar, y yo lo hago y me encanta hacerlo. Pero hay dos moveres y yo quiero que usted entienda esto. Está el mover de la emoción, que cantamos, danzamos, corremos, hacemos de todo. Y está el poder del fuego del Espíritu Santo, que reparte lenguas, que reparte dones y que bautiza con su Espíritu Santo. Hay diferencia en esos dos. Vamos a danzar en el Espíritu, pero también vamos a danzar en la carne, pero también vamos a danzar en el Espíritu. Hay dos tipos de moveres y yo te puedo discernir cuándo es el fuego del Espíritu Santo y cuándo es una emoción solamente. Cuando llega el Espíritu Santo, yo le digo a los jóvenes que en estos días han sido bautizados con el Espíritu Santo, ¿qué tú sientes? Me han preguntado. Cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, literalmente es como un fuego que abraza su cuerpo. Llega como un corrientazo y le toca hasta sus orejas. Las mías se ponen calientes y siento como un corrientazo de repente. Y por eso es que parecemos que estamos como locos, y nos dicen locos evangélicos, fanáticos, porque empezamos a hacer movimientos que a la gente no le gusta, porque ese fuego no nos deja tranquilos en el mismo lugar. Empezamos a movernos de un lado a otro y empezamos a hablar en nuevas lenguas y empezamos a hablar en idiomas que nadie entiende, solo el Espíritu, que ni siquiera nosotros entendemos, solo el Espíritu Santo. Así que hay moveres diferentes. Hay moveres en que usted lo ve, quizás la iglesia viniendo abajo, quizás como eso, como un terremoto que sacude aquel lugar, o un viento recio como el día de Pentecostés, o diferente, pero también se mueve en el silbo apacible. Y fue en el silbo apacible que Elías decidió salir de aquella cueva. Dice, cuando él escuchó que era Jehová, salió, aleluya, de la cueva. No salió en el lugar, en el momento que se sintió un estruendo en la tierra. No salió en el momento que se sintió un fuerte viento. No salió en esos momentos, salió en el silbo apacible. Yo hubiese salido en la primera. Yo no, pastora, ese es usted. Si yo está todo tranquilo en la cueva y de repente yo oigo un viento recio, ¿qué yo pienso? Ahí está Jehová, para allá yo voy.
pero Dios no estaba en el viento recio. Se estremece la tierra, para allá yo voy, pero Dios no estaba en el terremoto. Se viene un fuego después de ese terremoto, pero Dios no estaba en ese fuego. ¿Cómo yo sé entonces cuándo es Dios y cuándo no es Dios? El oído, la sensibilidad espiritual, el saber discernir cuándo está Dios y cuándo no está Dios. Cuando usted tiene discernimiento espiritual, cuando sabe discernir, no cualquier persona le va a engañar con movimientos falsos. Es que el Espíritu Santo le va a hacer sentir a usted cuándo Él está y cuándo no está. No cualquier persona le va a hacer sentir a usted algo que usted no siente. Tiene que ser el mismo Espíritu Santo. Cuando lo ha experimentado y usted sabe que es Dios, usted dice, no me convence tu terremoto, no me convence tu viento recio, no me convence ese fuego extraño, me convence a veces el silbo apacible. Hay momentos que yo no quisiera que la alabanza y la adoración terminaran porque siento como algo apacible, algo del Espíritu Santo, que no quiero gritar, que lo único que quiero es tirarme de rodillas y adorar y decirle, Señor, eres digno de adorar, eres digno de adorar, tú eres digno de adorar, Señor. Y quizás no estoy saltando de la emoción, quizás no estoy, aleluya, sintiendo ese mover alrededor. Quizás nadie se está moviendo, pero estoy sintiendo aquel silbo apacible. Debo aprender a discernir la voz del Espíritu Santo. Es importante saber escuchar a Dios. Como lo dije antes, si no lo escuchamos, nuestra vida va sin rumbo, aunque creemos o pensemos que estamos bien. Si no escuchamos la voz del Espíritu Santo, somos como los ciegos que necesitan a alguien para que los ayude a caminar y poder avanzar. No vamos a estar todo el tiempo dependiendo de los demás para poder avanzar y para poder caminar. Necesitamos escuchar a Dios. Necesitamos buscar de Dios. Verso 13 dice, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. El verso 12 lo vamos a leer. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible. ¿Y cómo dice? Delicado. Esto es para los que no son tan simples y se dejan, tú sabes, envolver por cualquier movimiento. Era delicado, era algo suave. No sé si usted ha escuchado oraciones que lo transportan. Algo suavecito, algo que no lleva ni instrumento, a veces es una música a capela, o usted mismo cantando, y en ese silbo apacible el Espíritu Santo empieza a tratar con usted. Apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. ¿Por qué no salió antes? Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió la misma respuesta, sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derramado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete, por tu camino, por el desierto, a Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Mira las instrucciones. El saber escuchar y en qué momento atender la voz del Espíritu Santo. ¿Qué pudo haber pasado si Elías no oye la voz de Dios? Se muere en la cueva. Sin embargo, él pudo discernir cuándo era Dios y salió al encuentro. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Así que no era solamente Elías. Termino con esto. ¿Cómo te habla Dios o cómo se te ha revelado? ¿De qué manera Dios te ha hablado? He podido experimentarla en todos. En el silbo apacible, en un momento de fuego, en un momento de que sentimos que todo se tambalea,
Y lo he sentido como lo sintió Job en un momento difícil. El fuego representa prueba también. El viento recio también, las tormentas. Los discípulos en un momento experimentaron lo que era tambalearse la tierra. Dice la palabra de Dios que el lugar en que estaban congregados tembló. Y el Espíritu Santo empezó a moverse de una manera sobrenatural. Ese tipo de temblor era un temblor del Señor. El que estaba experimentando Elías no era un temblor del Señor. Sin embargo, el que experimentaron los discípulos era diferente. El lugar en que estaban congregados tembló. El día de Pentecostés. Tenemos a Moisés, que había una llama de fuego en medio de una zarza, y tenemos a Elías con el silbo apacible. En Éxodo capítulo 19, verso 16, si me lo puede poner el hermano, Éxodo capítulo 19, verso 16, mire lo que pasó aquí. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, escuche, relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Aquí pasó de todo. ¿Y estaba Dios ahí? Ahí estaba pasando de todo. Dice que habían relámpagos, una nube espesa, el sonido de bocina, y todo se estremeció en el campamento cuando estaba Moisés en el monte. ¿Qué estaban haciendo los hijos de Israel? Dios se mueve, es que hay que saber. Dios se mueve de una manera que tú dices, te puede confundir. Estoy haciendo algo malo y de repente siento algo que se estremece, pero no es Dios contigo. Es enderézate o te enderezo. A veces Dios te sacude y no es el terremoto o el estruendo que se escuchó el día de Pentecostés. Es Dios diciéndote, endereza tu camino. Ahí pasó de todo. Y en estos encuentros, en el encuentro de Moisés, es cuando Dios lo llama. Con Elías, Dios lo anima, le dice que el largo camino le resta, le saca de la cueva y lo direcciona. Endereza tu camino, que todavía te falta, todavía vas a hacer cosas. Y claro, obviamente estaba el profeta Eliseo ya en camino para tomar el lugar de él. El día de Pentecostés se repartieron lenguas como de fuego con un viento recio. Y con los discípulos el lugar donde estaban tembló. Yo quisiera que entendiéramos la importancia que hay en el saber escuchar a Dios. Si nosotros aprendemos a oír la voz del Espíritu Santo, nos va a ser difícil que tomemos malas decisiones o hagamos cosas incorrectas, porque constantemente el Espíritu Santo está con nosotros hablándonos. Él no nos va a dejar tranquilos, siempre nos va a estar redarguyendo. Cuando queremos hacer cosas malas, el Espíritu Santo nos va a hablar. Cuando queremos tomar malas decisiones, el Espíritu Santo nos va a hablar. Cuando estamos en un proceso y nos angustiamos, el Espíritu Santo nos va a hablar. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, el Espíritu Santo nos va a hablar. Cuando sentimos temor, el Espíritu Santo nos va a hablar, porque Él es nuestro consolador. En todo momento el Espíritu Santo va a estar con nosotros, guiando nuestro camino y ayudándonos a estar alineados en sus propósitos. No podemos decir que somos espirituales y que no escuchamos la voz de Dios, que Dios no nos habla, es que yo no lo escucho, es que no lo siento. Entonces analicémonos si estamos siendo como Job, que Job de oídas había oído al Señor, pero su corazón estaba lejos de Él. ¿Cuántos escuchan la voz del Espíritu Santo? Estamos en problemas. ¿Cuántos escuchan la voz del Espíritu Santo? No voy a ver. Wow. No hay cosa más linda que escuchar la voz de Dios. De repente tomo una decisión y al día siguiente me doy cuenta que era incorrecta porque ya el Espíritu Santo me estaba redarguyendo que no lo hiciera. De eso se trata la vida del cristiano. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y los que están afuera? Que ustedes tienen dirección, ustedes tienen quien los guíe. El Espíritu Santo es nuestro guía. Él es quien guía nuestro caminar.
Y si no tienes esa guía, eres ciego. Y vas a necesitar siempre a alguien que te ayude para poder direccionarte. Necesitas la dirección del Espíritu Santo. No sé qué hacer, yo no sé qué voy a hacer con esto, yo no sé qué voy a hacer con aquello. Necesitas dirección. Necesitas al Espíritu Santo diciéndote qué debes hacer. Si no lo has hecho todavía, te invito hoy, póngase de pie, a que le pidas dirección al Espíritu Santo. Si tú dices, eres honesto y le dices, yo he buscado al Señor a mi manera, ¿qué puede pasar? Yo he quizás caminado sin dirección o quiero que el Espíritu Santo me direccione. Levanta tu mano ahí donde estás y dile al Señor, yo quiero tu dirección, Señor. Yo no quiero perderme en el camino, Padre Santo. Yo no quiero tomar decisiones, Señor, que son incorrectas, Padre amado. Quiero, Señor, caminar en ese camino correcto, Padre Santo. Aleluya.